Vamos a comenzar entonces, hermanos, con la bendición de Dios, este tema, ¿verdad? Que estamos viendo el propósito de la iglesia. Y bueno, vimos los primeros versos, nos quedamos por ahí. Voy a leer desde el 1, ¿sale? Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Se acuerdan de qué mandamiento hablamos que había dado el Señor Jesucristo? Ir a ser discípulos. Muy bien. ¿Y para qué había escogido discípulos? ¿Sí hablamos sobre eso? A ver, déjeme ver. Sí, claro que sí. Primero los llamó, vimos por ahí que para estar con Él y para enviarlos. ¿Sí? Entonces, muy bien. El verso 3, donde vamos a comenzar hoy, dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, aquí fíjense que dice que se les apareció con muchas pruebas indubitables. Ahora, Cristo Jesús, después de que resucitó, no fue al cielo. Cristo Jesús, después de que resucitó, estuvo 40 días aquí sobre la tierra, ¿sí? Haciendo esto, apareciéndoseles a los suyos y hablándoles acerca de las cosas del reino. O sea, se puso a platicar con ellos, hermanos, acerca de lo que iba a ser la iglesia, muy probablemente, de las cosas con las que se iban a encontrar, de qué era quizás, aquí estamos especulando porque no dice, ¿verdad? Pero muy probablemente les dijo con lo que se iban a enfrentar en la iglesia. Ahora, lo que quiero que veamos aquí, fíjense que nos dice que la resurrección es indubitable, ¿sí? En griego esta palabra indubitable es tekmarion. Quiere decir esta palabra que las pruebas son tan contundentes que nadie las puede negar, ¿sí? O sea, indubitable, eso significa, las pruebas son tan contundentes que nadie las puede negar. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, no estamos hablando de un dogma, ¿sí? En el sentido católico. Recuerde que el sentido católico del dogma es: tienes que aceptar lo que ellos dicen como una verdad, punto. Sea probada o encuentres material en contra, tú tienes que aceptarla. La resurrección, hermanos, entonces, no es un dogma, porque dice ahí que hay pruebas indubitables, o sea, pruebas tan contundentes que no se pueden negar, ¿sí? Y la resurrección, hermanos, fue probada en aquel tiempo. Yo creo que hablamos algunas cosas, pero fíjese, cuando Pablo está por concluir la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15, se dedica a hablar sobre la resurrección. Venga usted conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, y usted va a ver que es muy contundente. Por ejemplo, hermanos, si nos presentamos a un juicio, imaginémonos un juzgado justo, recto. Si nos presentamos a un juicio de algo que pasó, vamos a hablar de un asesinato del año pasado. Ya atraparon al asesino y ahí lo tienen y lo están juzgando. ¿Qué es lo que se toma como prueba indubitable de que él fue el asesino? La evidencia. Muy bien, por ejemplo, pueden hallar, no sé, el cuchillo, la soga, la pistola, ¿ok? Pero ¿qué más? ¿Qué es muy, muy importante, Los testimonios. ¿Qué decías, hermano? Los testimonios, los testigos, hermanos. O sea, fíjense, el juicio se va a basar en gran parte en lo que dicen los testigos. Entonces, el testimonio de una persona es una prueba contundente, porque es alguien que lo vio, es alguien que lo oyó, o es alguien que lo vivió. Entonces, ¿sí me explico, hermanos? Es importante. Pues aquí Pablo nos va a hablar acerca de eso, fíjese. Voy a comenzar a leer en el verso número 3 hasta el verso número 8. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que sí asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese el énfasis que se hacen en las Escrituras, ¿sí? Todo está ahí, dice. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, fíjense. Bien pudo haber sido que se le apareció nada más a Pedro. Recuerde que la palabra Cefas es Pedro. O a los 12. Ahí ya tendríamos entonces, bueno, en ese tiempo ya eran 11, pero se les decía el grupo de los 12, porque habían comenzado a ser 12 testigos que anduvieron con Cristo.
pero ahí ya hay contundencia. Son 12 personas, no estamos hablando de una sola. Pero fíjense lo que hace Pablo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, hay más de 500 testigos de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y con ellos, es con los que, porque aquí dice, a más de, muy bien, dice, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Dice, bueno, aquí lo que quiero es, veamos, hubo mucha gente que lo vio. Yo les decía que Pablo le decía a Festo, a Agripa, les decía, yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando. Porque hermano, la resurrección no fue en lo oscurito, no fue a escondidas, sino que incluso dice a más de 500 a la vez. O sea, hubo 500 testigos, ¿verdad? Que todavía, muchos de ellos, como dice Pablo, todavía viven, todavía pueden dar testimonio. Y entonces, por eso, hermanos, la resurrección es algo que no se puede descontar, ¿sí? O sea, tiene pruebas indubitables. El testimonio de la gente es contundente, no podemos cambiarlo. Y como les digo, no se le apareció nomás por aparecérseles, ¿verdad? Para que todos hablaran, Cristo está resucitado, sino que nos señala ahí que hablaba acerca del reino, hablaba de las cosas, estaba metido en lo que tenía todavía que enseñar, fíjense, no solo a los 12 apóstoles, sino a los demás que estaban siendo testigos, ¿sí? Porque, sí, hermanos, la iglesia comienza, vamos a decir, con 12 hombres, pero luego vemos aquí en el mismo libro de los Hechos, y lo vamos a ver, 120, ¿verdad? Y empieza a crecer la iglesia. ¿Y por qué empieza a crecer? Porque están dando testimonio, hermanos, acerca de Cristo Jesús que resucitó. Ese era el mensaje, Cristo Jesús resucitó, Cristo Jesús es el Mesías, y entonces la gente, como sabía de que había más testimonios, no era nada más porque el que les estaba predicando lo decía, sino que más habían sido testigos de ellos. Entonces, hermanos, eso fue creciendo de manera exponencial, o sea, el cristianismo creció rápidamente, ¿sí? Tiene mucho valor el hecho de la resurrección. Hermanos, Cristo Jesús resucitó gente, los profetas resucitaron gente, los apóstoles resucitaron gente, pero esa gente volvió a morir. Solamente Cristo Jesús se levantó de la muerte con poder para jamás volver a ser tocado por la muerte. La venció, de hecho ese es el mensaje de la resurrección. Él venció a la muerte. Ya entraremos en más detalles, pero Él venció a la muerte. Ahora fíjense, esto es importante porque la gran mayoría de los milagros suceden a la luz de mucha gente. Porque imagínense tan solo el momento en que Moisés cruza con más de 2 millones de gente el mar rojo, había más de 2 millones de testigos, ¿sí? O sea, otra vez, la fe en Dios no se funda en mentiras, porque entonces el mismo pueblo que está predicando un Dios de verdad, pues estaría contradiciendo. Entonces todos los milagros, quiero que los recuerde, había testigos, ¿sí? Había testigos, o sea, no estaban hechos a escondidas. Había gente que los estaba viendo y que testificaba de que lo que Cristo había hecho era verdad. Ahora fíjense, hermanos, nosotros podemos tener muchas cosas como testimonio. Incluso quizás algunos de nosotros hemos venido a Cristo Jesús porque vimos un milagro. Y yo le quiero hacer nuevamente el señalamiento de que milagro, o sea, un milagro de veras no es el hecho de que desperté esta mañana, ¿sí? O sea, de que fui a tal lado y regresé con bien. Eso realmente no es un milagro. A veces así los llamamos, ¿verdad? Pero no es un milagro. Un milagro es un acontecimiento sobrenatural. O sea, que de otra manera no hubiera sido posible, ¿sí? Eso es un milagro. Y quizás algunos de nosotros hemos venido a Cristo Jesús porque vimos un milagro. O sea, algo que de una manera, vamos a decir, natural, no hubiera podido suceder, ¿sí? Entonces somos testigos de los milagros de Dios, ¿sí? Yo a veces les he dicho a ustedes o a otra gente, les digo, yo por ejemplo, yo soy pastor, pero porque yo he visto actuando a Dios. O sea, yo no crea que fue que me emocioné, ¿verdad? Y que de repente vengo y predico. No. Es porque yo sé lo que Dios hace. Y doy testimonio de lo que Dios hace, porque si lo hizo conmigo, lo puede volver a hacer con ustedes. ¿Sí me explico? Lo puede hacer y lo va a hacer, o sea, en un momento determinado. Él es Dios, Él puede hacer los milagros. Ahora, los milagros, hermanos, no se dan todos los días. Tampoco usted espere milagros todos los días. Porque por eso se llaman milagros.
Porque si sucedieran todos los días, pues se llamarían constantes, ¿sí? Y eso no es así. O sea, son milagros porque se dan en el momento, ¿verdad?, esencial en la vida del creyente. Y sirven para recordarnos quién es Dios y señalarnos a Él para que nosotros nos rindamos, ¿verdad?, totalmente a Dios. ¿Sí, entendemos? ¿Sí? Muy bien. Venga conmigo a Mateo porque quiero que vea. Es algo que ya ha visto, pero quiero que venga conmigo y lo vea. Porque se trata de usted y se trata de aquellos a quienes usted testifica. Mateo capítulo 3. Ahorita que estén ahí, me dicen, por favor. 13 de Mateo, ¿sí? Fíjense que vamos a hablar aquí vamos a leer acerca de la interpretación de la parábola del sembrador. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces aquí yo quiero que se comience a ver usted. O sea, ¿es usted realmente un seguidor fiel de Cristo Jesús o es solamente una llamarada de petate? O sea, decir llamarada de petate es una llamarada que crece grande, pero se apaga rápido. ¿Por qué, hermanos? Porque mira, en ningún lado de la Escritura, yo no creo que a ninguno de nosotros nos hayan dicho que vengas y sigas a Cristo porque entonces desde ese momento todo va a ser miel sobre hojuelas. Pura victoria, puro gozo, ¿verdad? Y no es así. El seguir a Cristo incluye ciertas dificultades. Por eso el Señor Jesucristo mismo fue el que habló de aquellos ejemplos, ¿verdad? De que mira, si vas a construir una torre y no te sientas a hacer las cuentas, pues ya la regaste. Y si piensas ir a la guerra y no te fijaste en que aquel ejército es mayor que el tuyo, pues ya la regaste. Se van a burlar de ti. Eso es lo que dice en resumen la palabra. O sea, Cristo nos está diciendo, hermanos, que seguirlo no es fácil. No es fácil, para que usted no se la crea. A veces se desilusionan los cristianos porque creen que porque ahora somos hijos de Dios, todo debe de ir bien. Y porque tenemos un Padre que es Dios Todopoderoso, entonces nos va a quitar de enfrente todos los problemas. No. No, porque incluso muchas veces Él nos va a probar. ¿Te acuerdas cuando probó a los israelitas cuando los sacó de Egipto? Le dice, yo te llevé por este desierto, ¿verdad? De víboras y escorpiones para probar, para que vieras lo que hay en tu corazón. O sea, ese es el mensaje. Para que veas lo que hay en tu corazón. O sea, porque Dios ya lo sabe, hermano. Pero entonces no es fácil. Y aquí la primera dificultad es con aquellos que no tienen raíz. Fíjese, qué bueno que usted está estudiando porque se supone que sus raíces ahora de su fe van a entrar profundo en la tierra. Que no va a ser fácil de desarraigar. Que no por cualquier viento, por fuerte que sea, usted va a salir arrancado de la tierra. Porque mientras más profundas sean sus raíces, entonces mayor señal es de que usted sí es un seguidor fiel del Señor Jesucristo. El verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿el qué? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, esto de que ahogan la palabra, usted está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, pero para usted tiene mayor valor lo que está diciendo el mundo, entonces se va a ahogar. ¿Sí? O sea, entonces no va a producir porque estos espinos, que son básicamente el afán y las riquezas de este siglo, recuerde que este siglo, que tiene al neoliberalismo como estandarte económico, es un poder económico que crea consumidores. Eso es lo que hace el neoliberalismo, crear consumidores. Por eso tanta publicidad, por eso se hace un estudio sobre cómo es como la gente piensa para saber cómo le vamos a dar el mensaje para que quede cautivo ¿sí? Entonces, por eso nos dejamos llevar y motivar por marcas que no necesariamente son buenas, pero que el nombre se lo pagamos. Yo le puedo decir con seguridad que lo que pagamos hoy por muchas cosas no valen eso, pero lo pagamos porque nos están diciendo que si somos alguien tenemos que pagarlo. Y vamos y lo pagamos. Y
Yo sé que usted, quizá usted, hermana, pero yo he comprado camisas caras de un de repente y se me destiñen. ¿Y sabes cuál es la razón? Que el fabricante está diciendo, si tienes dinero para pagar esta, entonces tienes que comprar la otra. O sea, no te va a durar para que compres la otra. ¿Sí? O sea, no están pensando en cosas duraderas. Todo lo que usted consume, hermano, hermana, déjeme desilusionarlo de la vida. Todo lo que usted consume está calculado cuánto le va a durar. Los fabricantes saben cuánto le va a durar. Y entonces tiene que comprar otro. ¿Sí? Entonces, eso es el afán. Esas son las riquezas de este siglo. Estamos a veces tan afanados persiguiéndolas que perdemos de vista la palabra de Dios. La palabra de Dios no produce fruto en nosotros. Lo que produce fruto es el mundo. Entonces, por eso, mire, es a veces tan difícil hablarle a la clase media, porque siempre la clase media en todo el mundo es la que trabaja, la que le echa ganas, la que quiere ser rica. ¿Sí? La clase media quiere ser rica, no quiere perder posesión. Y entonces, fíjese que son los más afanados en el mundo. Fíjese nomás. Y es la clase a la que nosotros pertenecemos. ¿Sí? Entonces, es más fácil a quienes no poseen gran cosa, porque ya saben dónde están. Y ellos oyen. Por eso el Evangelio, ¿para quién fue? Para los pobres. Así le dijo el Señor a los emisarios de Juan, ¿te acuerdas? Diles que a los pobres es predicado el Evangelio. Entonces, vean, hermanos, o sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde me ubico? ¿Qué soy yo? Porque esta parábola del sembrador habla de nosotros, hermanos. De los que estamos oyendo la palabra de Dios. Y luego dice, el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. O sea, a final de cuentas es productivo. Siempre va a dar más. O sea, si tú realmente eres de Cristo Jesús, vas a empezar a dar fruto. O sea, personal, o sea, fruto espiritual, y vas a empezar a dar fruto trayendo a otras gentes para Cristo Jesús, otras personas para Cristo Jesús. Y entonces, ahí es donde tú te debes ubicar, hermano. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Porque esto habla de nosotros. Ahora, quiero que lo pases hacia aquellos a quienes tú le hablas la palabra de Dios. Ellos también son eso. Nosotros debemos procurar traer gente a los pies de Cristo y procurar que se queden, que sean tierra fértil de 100 por 1, de 70 o de 30 por 1, pero que se queden en el cristianismo, que entiendan qué es el cristianismo. Pero si se van, hermano, no te desilusiones. Tú tienes que seguir trabajando. Tú tienes que seguir trabajando porque a final de cuentas lo que pasa en su corazón es cuestión de ellos. Es que no dejaron obrar a Dios. Primero porque no tenían raíces y después porque sí tenían raíces, pero se ahogaron porque prefirieron el mensaje del mundo. Es triste, hermanos, pero mucha de la gente, yo puedo pensar en mí, mucha de la gente que yo he traído a los pies de Cristo Jesús, no están. Vamos, bueno fuera que estuvieran en otra iglesia, pero no están siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Sí? Por una o por otra razón. Unos por el deporte, otros por el trabajo, otros porque era el tiempo que le dedicaban a su familia, y excusas hay, muchas. Pero la verdad es que los que producimos le echamos ganas. Y esto no quiere decir que te pierdes de diversión y que te pierdes de la familia, ¿eh? Esto quiere decir que te organizas mejor para las cosas. Porque de todo, para todo te permite Dios. Tiempo para todo. La cuestión es que a veces no lo queremos ver. Pero mira, primera de Corintios, no lo busques, 3, del 6 al 9, dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Se fija? O sea, estamos trabajando. Cuando le estamos echando ganas, estamos trabajando. Si tú estás aquí nada más para obtener conocimiento, para saber más de la palabra de Dios, la estás regando. La estás regando. Porque lo que la palabra de Dios debe de producir en ti es fruto, es compartirlo, es enseñarlo, es buscar que sea glorificado el Dios que te está dando este conocimiento. ¿Sí? Porque yo puedo pasarme hablando aquí, hermano, todo lo que tú quieras, pero si el Espíritu no lo toma y lo lleva a tu corazón, no te sirvió de nada. Y eso de que lo toma y lo lleva a tu corazón, quiere decir que le estás echando ganas tú, que tú de veras quieres
entender, aprender y discernir lo que se está diciendo, para poderlo enseñar. Entonces, mucho tiene que ver, obviamente, nuestra decisión, ¿sí? Entonces, échale ganas, hermano, a las cosas. Las cosas espirituales, pues, tienen valor eterno, hermano. Vamos a volver ahí a Hechos capítulo 1, donde estamos, porque dice ahí, ¿verdad? Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿sí? La promesa del Padre. ¿A qué se refiere? Porque ya Cristo Jesús ya les dio mandamientos, pero aquí les dice que se queden ahí en Jerusalén, que no se vayan todavía. Imagínate a los discípulos, ¿verdad? Listos para correr llevando el Evangelio. Y él dice, no, espérense hasta que se venga sobre ustedes la promesa del Padre. Vamos a ver, por favor, qué es lo que es la promesa del Padre. Voy a necesitar varias manos. Lucas 24. Una mano arriba para que me diga que va a leer. Acá el hermano. Juan 7, allá atrás. Juan 14, Juan 15. Okay, ya estamos todos, ¿ok? Ahorita les doy los versículos, ubiquen el capítulo que les di. Vamos a leer Juan 24, 40. Lucas 24, 49. 49, hermano. Ok, ¿cuál es la promesa del Padre? Ser investidos de poder desde lo alto. ¿Así dice, hermano? Desde lo alto. ¿Sí? Luego, Juan 7 del 35 al 39. ¿Se fijan? O sea, aquí hay otra vez la promesa. Y quiero que piensen, este momento, hermanos, es bien emocionante. O sea, fue bien emocionante en ese tiempo. A veces nosotros lo leemos y parece sin chiste. Pero no, hermanos, es en el último y gran día de la fiesta. O sea, cuando es la clausura de la fiesta, cuando está toda la gente ahí alrededor del templo, están escuchando, ¿verdad? Y viendo lo que dicen los sacerdotes, en fin. Ahí, la fiesta para los judíos era algo muy, muy bonito. Hermanos, fíjense, las tradiciones son bonitas. Nadie dice que las tradiciones son feas. Ellos tenían tradiciones. Pero ese día, dice ahí, imagínense la multitud, Jesús se puso en pie y alzó la voz. O sea, era importante lo que iba a decir. Y es en el momento, hermanos, en que el sacerdote tomaba agua, caminaba hacia el altar del sacrificio y echaba el agua sobre el altar del sacrificio. Ese momento tan importante es el que utiliza el Señor Jesucristo para hablar de lo que el Espíritu Santo va a producir en el creyente. Ríos de agua viva. ¿Sí? O sea, vamos a ser alguien vivo. O sea, no importa la situación. Si nosotros confiamos en Dios, el manantial sigue, el manantial está ahí. Ese es el que produce el gozo. Hay mucha gente que piensa que se refiere a que cuando tú abres tu corazón a Cristo Jesús, hay mucha gente que llora. Sí, y entonces derrama lágrimas. Pero no, eso es muy poquito para Dios. Digo, en agua, o sea, no crea la emoción, pues bendito sea Dios porque la tiene. Hay quienes no lloran, ¿sí? Y no quiere decir que el Espíritu Santo no vino. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me tuve que aguantar, no sé, un buen rato las ganas de llorar. Tanto me aguanté que me dolió la garganta. ¿Sí? Pero si no hubiera sido porque estaba yo cuidando mi reputación de macho, yo me hubiera puesto a llorar. No, pues es que, sí, fíjense, yo cuando fui a la iglesia, fui porque mi hermano me había invitado en muchas ocasiones y siempre le había fallado. Y esa vez dije, no, voy a ir porque si no, pues, ¿qué va a decir mi carnal? Ese día fui y yo desde que entré al lugar, hermanos, yo sentí algo diferente. Algo diferente. Y luego viene el predicador y comienza a hablar y parece que todo lo que está diciendo, lo está diciendo por mí. ¿Sí? Y luego dice, y ya desde ese momento yo siento ganas de llorar porque aunque él parecía que estaba diciendo por mí, yo sabía que él no sabía nada. Yo entendía que era Dios el que estaba hablando. Y entonces empezaron a darme ganas de llorar. Y luego termina la predicación y dice, hay alguien que quiere que oremos por usted, ¿verdad? Porque ha abierto su corazón a Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Y yo, y chanfle, van a ver al Campamocha levantando la mano. Y pues levanté la mano. Y luego no se queda ahí, pase por favor, porque vamos a orar. Híjole, Juan. Entonces, fíjense, todo eso y luego tener que llorar, dije, no, pues, toda la reputación de todos estos años va a venirse abajo, van a decir, salió el Campamocha chichi de aquí. ¿Sí? Entonces, no se refiere a eso, al llanto, hermanos. Es más todavía, es más profundo, a que no hay sequedad en nuestro corazón. Podemos, como alguien dice, podemos padecer que estamos solos, pero no estamos solos, no somos unos solitarios, ahí está el Señor. Puede parecer que estamos
nosotros enfrentando lo que ningún otro, porque a veces nos parece que lo que nosotros vivimos nadie lo ha vivido. Pero ahí está ese manantial de vida, ese manantial que fluye, ¿sí? Y que nos hace, a final de cuentas, ser diferente. No te estoy diciendo que no sufrimos o que no lloramos, ¿verdad? Sobre todo por la pérdida de los seres queridos, pero lo que sí te estoy diciendo es que el gozo no se pierde, está allá adentro. La seguridad no se pierde, está allá adentro. Tú sabes que eso es, bueno, tiene que pasar. Si a Cristo Jesús lo crucificaron, lo torturaron antes de crucificarlo, si a Pablo y a Pedro, sí, los torturaron antes de que murieran, pues entonces tú y yo, ¿qué corona tenemos para no padecer en un momento determinado? Porque sí, hermanos, Dios nos guarda y nos dice ahí, ¿verdad? Aunque pases por el agua y aunque pases por el fuego, etcétera, etcétera, ¿sí? Llegará el momento en que seamos tocados, porque esa promesa no es para toda la vida. Llegará el momento en que Dios permite que seas tocado, que llegue el dolor a tu corazón. Pero ese es el momento en que eres probado para ver si realmente tú también tienes fe. ¿Sí? Imagínate, muere tu ser querido, está en Cristo, te duele, pero el gozo que tienes es que lo vas a volver a ver, que está allá donde tú vas a ir. Entonces, ¿te fijas todo el sentido que tiene que ver con esa promesa que nos dio el Señor? O sea, es el Espíritu que está en nosotros, que si no lo estamos apagando, que si no lo estamos contristando, entonces está fuerte en nosotros, porque es Dios y es Dios todopoderoso. Pero ¿te fijas que no te obliga a nada? La decisión la tomas tú, y cuando tú tomas la decisión, entonces Él fortalece. Y entonces Él te muestra que la decisión que tomaste es correcta, es buena. No importa lo que haya pasado o lo que está pasando, ¿sí? Porque hay muchas veces, mira, hay gente que recibe a Cristo Jesús y le empieza a ir mal, y le empieza a ir como en feria. Y entonces vienen, ¿verdad?, los familiares, los que saben, y vienen y le dicen, ¿ya ves porque dejaste a la Virgencita lo que te está pasando? ¿Sí? Y si tú tienes fe, tú sabes que no es por eso, que algo está permitiendo el Señor, algo está buscando el Señor. Pero no es que renuncies, no es que te rindas, no es que muestres que no tienes raíz, sino que sigas adelante por esa promesa que te ha dado. Juan 14:26. ¿Cuál es la promesa del Padre? Que alguien va a estar ahí. Yo ya te he explicado que la palabra que nos traducen ahí, consolador, se queda muy cortita para hablar del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace muchas cosas, muchas más que esas, que consolar, ¿sí? Pero Él va a estar ahí. No te va a dejar. Te va a ayudar. Entonces, lo único que necesitamos es confiar y seguir caminando y seguir luchando y seguir echándole ganas. 15 del 26 y 27. Ok, ¿te fijas? Este Espíritu entonces te ayuda a dar testimonio. Podríamos hablar más del Espíritu Santo, pero es suficiente para que sepamos cuál es la promesa. ¿Por qué les dijo quédense? Porque ¿sabes qué? El trabajo no lo puedes comenzar en la carne. Pedro, no le hace que hayas estado 3 años y medio conmigo. Juan, no importa eso. Si tú comienzas a hacer la obra sin el Espíritu Santo, o sea, sin el poder del Espíritu Santo, entonces Dios no lo toma en cuenta. Y nosotros, tú y yo, hermano, hermana, tenemos que saber que lo que hagamos lo debemos hacer guiados por el Espíritu Santo, confiando en que el Espíritu Santo producirá los frutos, Él convencerá, Él hará todo lo que tiene que hacer para glorificar al Padre. Y entonces cuando lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, mira, produce frutos de calidad eterna. No basura espiritual, a lo que nosotros llamamos basura espiritual. O sea, tú puedes predicarle a alguien el Evangelio y si lo haces porque quieres demostrarle que está equivocado, es en la carne. Porque el Espíritu no le quiere demostrar a nadie que está equivocado, lo quiere convencer de su pecado para que venga a los pies de Cristo Jesús. Tú no tienes que convencer a nadie. Si tú te tomas el papel de convencer a la gente, ya la regaste. A ti nadie te dijo que convencieras gente. A ti te dijeron que hablaras. El poder de convencer es del Espíritu Santo. Entonces, cuando entiendes esto, entonces lo estás haciendo en su poder, no en tuyo, ¿sí? O sea, no importa que tú tengas chorrocientos mil estudios y demás, si no lo haces guiado por el Espíritu Santo, entonces no sirve de nada, hermanos. No produce fruto. Porque dice, ¿te acuerdas que Pablo escribió en Gálatas 5:17? No lo busques, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
O sea, esa es la lucha. Dios lo sabe, hermanos. A Dios no le sorprende la lucha que hay en ti. No le sorprende. Él la conoce y aquí nos está diciendo. O sea, va a haber tal oposición para que no hagas lo que quieres. O sea, porque a final de cuentas quieres glorificar a Dios. Pero si lo haces en la carne, no estás glorificando a Dios. Te estás glorificando quizás a ti mismo, pero no a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Ya les he hecho esta pregunta. Dentro de nuestro corazón hay dos boxeadores, uno negro y uno blanco. No tiene nada que ver con las razas. ¿Cuál va a ganar? Al que alimentemos. Alimentamos nuestra naturaleza espiritual, entonces espiritualmente ganamos. No alimentamos nuestra naturaleza espiritual, entonces gana la carne. Y es tan tremendo, hermano, que gane la carne, porque la carne nos engaña. No deja que nos demos cuenta que está mal lo que estamos haciendo. La carne nos hace ver que estamos bien. Mira cómo Dios está bendiciendo, mira lo que Dios está produciendo. Cuando no es Dios. Sí, o sea, hay mucha gente que está engañada y tenemos que tener cuidado de que no nos engañemos nosotros, hermanos. Porque la carne sabe cómo engañarnos, cómo justificar lo que estamos haciendo. Para que no nos fijemos. Por eso la lucha, hermano, porque a veces la lucha, hermano, no es tan obvia. No es tan obvia. A veces es tan astuta y camina tan despacito que ni nos damos cuenta. ¿Sabes cómo te hace que te equivoques el diablo, la carne y el mundo y no notes que estás equivocado? No te hace que des una vuelta en 45 grados. Te empieza a llevar en una vuelta donde poco a poquito vas cambiando para que no te des cuenta. Es una curva larga. No sientes. Desgraciadamente a veces nos damos cuenta cuando ya la regamos y la regamos en grande. Por eso tenemos que tener cuidado. La carne no está muerta. Nos dice el Señor que ahí está. Y está luchando, hermanos. Entonces tenemos que ser muy listos y confiar en la promesa del Padre, en el Espíritu Santo. Él es el que nos debe guiar. Él es el que nos debe enseñar. Él es el que nos debe ayudar a discernir las cosas. No nosotros, no nuestro conocimiento, no nuestros estudios, hermanos. El Espíritu Santo. Y entonces dice ahí que les mandó, dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, dice, la cual les dijo, oísteis de mí, y ya lo vimos cuando se los dijo el Señor, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, fíjese, entonces aquí hay un señalamiento importante que tienen que tomar en cuenta los discípulos que son judíos. Ellos saben de qué está hablando Jesús cuando habla de bautismos. Ellos tenían las abluciones y todas esas cosas, los lavados, los bañados, en fin. Pero aquí les habla de un bautizo del Espíritu Santo. Y es que es diferente, hermanos, el bautismo en agua que el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua es algo exterior. Es una manifestación exterior. Lo hacen los hombres para los hombres. Por ejemplo, cuando yo bautizo a alguien, lo que estoy haciendo es, hay testigos, entonces delante de los hombres, y lo hace un hombre, soy yo. Yo soy el que hago, la declaración que dice ahí en Mateo 28, si yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si me cae gordo ahí lo dejo 15 minutos. No se crean. O sea, lo meto al agua y lo saco del agua. Es una manifestación visible. Y esta manifestación visible es una ordenanza, para que no digan, no, pues que como es una manifestación visible, entonces no tiene importancia. No, Cristo Jesús dijo que nos debíamos bautizar. Así se hacen los discípulos, bautizándolos. Entonces nos debemos de bautizar, porque al bautizarnos, hermanos, nos estamos identificando con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, y nos estamos identificando con la iglesia de Cristo Jesús, porque toda la iglesia de Cristo Jesús, por obediencia, se ha bautizado. ¿Sí me explico, hermanos? En cambio, el bautismo del Espíritu Santo, ahí no interviene ningún hombre. Ahí solamente es la soberanía y la potestad de Dios. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es, voy a hablar de una manera, de poner un ejemplo, toma y te mete en el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Eso no lo vemos nadie. Porque, otra vez, yo puedo bautizar gente
que no está arrepentida de sus pecados, pero que nomás le hace, ¿verdad?, al apache de que si es cristiano, ¿sí? Hasta llora cuando canta alabanzas, levanta sus manos, a lo mejor danza, no sé. Y luego dice que habla en lenguas, y como nadie le entiende, pues total, ¿verdad?, que le traigan un intérprete, dice. Y yo lo meto al agua y lo saco del agua y sale un pecador mojado, hermano. Entra mojado el pecador y sale mojado el pecador, pero sigue siendo pecador. Pero al Espíritu no se le engaña. El Espíritu toma al verdadero creyente y lo introduce en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, vemos que hay una diferencia y ellos están escuchando al Señor Jesús, que está hablando que hasta que venga el Espíritu, ¿sí?, porque vas a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y les dice, dentro de no muchos días. Ahora, fíjate, para hablarte más de esto que acontece, ven a Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 1. Déjame hacerte una pregunta antes de que te explique lo que vamos a leer. ¿Dios cree en el divorcio? No, ¿verdad? Él no creó al hombre y a la mujer para que se divorciaran cuando ellos quisieran. De hecho, lo que dice la Escritura es, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Sí? O sea, entonces para Dios no existe el divorcio. Ahora entonces, fíjate lo que dice aquí en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 13 dice, en él también vosotros, primeramente dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, aquí nos sigue hablando del Espíritu Santo. Vamos a decir, esto es simultáneo, hermanos, pero yo lo divido en 3 pasos para que lo veamos. Oído, creído, y entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esa promesa también se cumple en nosotros. Porque cuando nosotros, hermanos, una vez que hemos creído, una vez que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y venimos a la Escritura, empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Yo les he dicho, yo antes de ser católico leí la Biblia, no la leí toda, leí cosas de la Biblia y no las entendía. O sea, no las entendía como ahora. Todo lo que yo leía me sonaba a lo que enseña el Padre. ¿Sí? Por eso vemos nosotros gente, sobre todo católicos, ¿verdad?, que leen la Biblia, porque ahora te dicen, no, es que nosotros sí la leemos, sí la estudiamos, nos juntamos a estudiarla. Pero dices, pero ¿cómo puede ser posible que no la entienda? Ah, es que no la entienden. Tiene que venir y ser iluminados por el Espíritu Santo para que la entendamos lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, cuando tú vienes a Cristo Jesús y empiezas a leer la Escritura, ¡wow!, te das cuenta de que viviste fuera de la olla mucho tiempo, que ibas camino al infierno. No le hace que hayas hecho todos tus viernes primero, no le hace que confieses y comulgues cada semana, o sea, sigues tan perdido como cualquiera. Entonces te das cuenta. Y luego dice aquí, fíjate, dice, por el Espíritu Santo de la promesa, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, el Espíritu Santo, a final de cuentas, este sello que recibimos, es nada más el adelanto de lo que Dios nos va a cumplir. O sea, lo que Dios está diciéndonos es como cuando te casas. ¿Ya cuántos están casados aquí? Todos entendemos, ¿verdad? Normalmente en las ceremonias hubo un momento de las arras, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué quiere decir las arras? Bueno, las arras era el adelanto que tú estabas diciéndole. Por ejemplo, yo como varón, yo le estaba diciendo a mi esposa cuando le entregaba las arras, mira, todo lo que te estoy prometiendo, te lo voy a cumplir. Esto es nomás el adelanto. Ah, bueno, arrobón, que es así en griego, la palabra arrobón, eso quiere decir, Dios te está sellando con su Santo Espíritu, pero te está diciendo, mira, todas las promesas que están ahí en la Escritura te las voy a cumplir. Esto es nada más el adelanto, confía en mí, yo me voy a ocupar de ti. Porque mira, todavía estamos en este mundo y velo, el mundo está, cuando no es por causa del hombre, por causa de la naturaleza, en verdad estamos viendo. Está difícil el mundo. Lo que Dios nos dice, tienes el sello del Espíritu Santo. Tranquilo, te voy a cumplir lo que te prometí. ¿Sí? O sea, no te asustes. Entonces, arrobón quiere decir, esto es una palabra, fíjense, arrobón no es ni siquiera una palabra ni hebrea, ni nada por el estilo. Arrobón, dicen los estudiosos de la lengua, los filólogos, nos dicen que es una palabra fenicia. ¿Sí? Que la tomaron los griegos y luego los judíos la tomaron. Pero está muy bien porque nos dice de que es el adelanto, ¿sí?,
O sea, es nada más el adelanto. Es lo que hacían los comerciantes. Te compro tu iPad, ahí está tu adelanto, y si no te traigo el dinero cuando te dije, pues te quedas con el adelanto y con el iPad. Ese es el enganche, ándale. ¿Sí? Ese es el enganche. Pero con Cristo Jesús no te preocupes, sí va a cumplir. No nomás dejó el enganche ahí, ¿verdad? Y te va a dejar. Mira, de tal manera que esta palabra para nosotros cuando hablamos de la promesa a la novia, hablamos del anillo de compromiso. Los griegos no la pronuncian así, no dicen anillo de compromiso. Si lo traduces literalmente, no dicen eso. Ellos hablan de la arrobona, ¿sí? O sea, del adelanto. O sea, este anillo es la promesa, te voy a cumplir, nos vamos a casar tú y yo, ¿sí? Eso es lo que están diciendo. Entonces, fíjate, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su sello, podemos vivir seguros. No importa lo que pasa, yo sé que a veces pasan cosas muy difíciles, pero en ningún momento Dios se ha olvidado de nosotros. En ningún momento nos ha puesto Dios lejos de Él. Este Pablo, que es el que está escribiendo la epístola a los Efesios, es el mismo que escribió Romanos 8 del 31 en adelante. Aquellas palabras que dicen nada nos separará del amor de Cristo Jesús. ¿Sí? Nada. O sea, no sientas que cuando viene el tiempo difícil, no sientas que Dios se olvidó de ti. Por el contrario, es cuando a lo mejor Dios está más cerquita de nosotros. Porque entre las cosas que dice, ¿te acuerdas? Dice, ni por la persecución. Pues imagínate que alguien llega ahora y nos persigue y nos meten a la cárcel. Eso no quiere decir que Dios nos dejó. Ni por la espada, o sea, no le hace que vengan y te maten. Eso no quiere decir que Dios se olvidó de ti. Es más, dice que ni las potestades, o sea, ni por los demonios. Que un demonio atacó tu vida, tu casa, lo que sea. Eso no quiere decir que Dios se olvidó de ti. Te ama. Y nada te ha separado de Él. Si lo permitió, a lo mejor nosotros no entendemos por qué. Pero Él sí sabe. Fe, la palabra que Dios nos pide a nosotros tener fe, es una fe de fidelidad, de confianza, de que no se acaba, ¿sí? O sea, no es una fe de probabilidad, no es una fe de la suerte, es una fe fiel. Nosotros permanecemos fiel a Dios, no importa qué. Esos son los verdaderos creyentes. Mira, nosotros el gozo, la dicha que tenemos, la bendición que tenemos de estar reunidos, te he dicho aquí, mira. No está apagada la luz, es verdad, no tenemos velas aquí para que no nos vean y nos saquen de aquí y nos lleven a la cárcel o nos golpeen porque no pensamos lo mismo que la mayoría de los mexicanos. Venos qué tranquilos estamos. Y sin embargo, fíjate, no damos tanto testimonio como los que están padeciendo. ¿Te fijas? Qué contrariedad. Entonces, todo esto que estamos viendo, fíjate, nos debe animar, porque estos hombres de los que nosotros estamos hablando acá en el libro de los Hechos, hermano, no les agarró la vida así de tranquila. No les agarró la vida tranquila. Vas a ver que cuando empecemos a estudiar los primeros capítulos te vas a dar cuenta de cosas que son sorprendentes y las tuvieron que enfrentar y las tuvieron que superar por fe, por ser fieles a Dios. Entonces, dice ahí, la Escritura dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora fíjate, es interesante la pregunta porque pues los judíos están pensando en lo de ellos, ¿eh? Ellos todavía a veces no tenían bien concreto en su pensamiento de qué se trataba esto. Ellos creían probablemente que esto se trataba de unos cuantos días para que entonces se implantara el reino prometido, ¿sí? Y por eso le preguntan, ¿restaurarás el reino en este tiempo? O sea, ¿ya ahorita? Y fíjense, el Señor, bueno, les dice, no les toca a ustedes saber, ¿se fija? O sea, empezando por ahí, pero vamos viendo a qué se refieren los judíos con esto del reino, porque nosotros hablamos de un reino. Y cuando hablamos del reino, ¿de qué hablamos? De la venida de Cristo, del cielo. Hablamos de varias cosas, porque hay un reino eterno, que es el de Dios, ¿sí? Donde está incluido todo, pero también hay un reino mesiánico, ¿sí? Que también ellos están esperando. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo los enseñó a orar? Les dijo que pidan que viniera el reino, ¿te acuerdas? Se refieren al reino mesiánico. Entonces, también cuando hablamos de reino, nos referimos a veces a la iglesia, ¿sí?
Entonces, hay varias cosas, pero vamos viendo de qué se trata, qué le están preguntando ellos, ¿verdad? Vamos a Jeremías. ¿Quién levanta su mano? Jeremías. No más uno. No, ¿ya leíste tu hijo? Que no hayan leído, porque quiero que participen otros. Ok. Jeremías capítulo 31. Ahorita te doy los versos. ¿Otra manita? Jeremías capítulo 33, hermana. ¿Otra mano por ahí? Muy bien. Zacarías capítulo 8. ¿Otra mano? Ok. Zacarías capítulo 14. Una mano más, Ezequiel. Allá atrás, Ezequiel capítulo 37. Voy a dar un momento para que ustedes que van a leer se acomoden ahí en el capítulo que les dije y les voy a dar los versículos para que veamos de qué se trata esto. ¿Ya tenemos Jeremías 31? Del verso 35 al 40, en voz alta, por favor. Ok, fíjense, aquí número 1 le está diciendo que van a ser una nación para siempre. ¿Sí? O sea, y entonces cuando ellos preguntan del reino, están hablando de si la nación va a estar así. Le hablan de un lugar, de un Jerusalén reconstruido. ¿Sí? Y aquí en Zacarías vemos, en Jeremías vemos que les está diciendo que va a ser reconstruido, que no es ese el Jerusalén el que va a ser parte del reino. ¿Sí? 33 del 14 al 26. Ok, ¿se fijan, hermanos? A ver, podemos cancelar el hecho de que la tierra gire sobre su eje, se llama rotación. Podemos hacer o evitar la traslación de la tierra alrededor del sol. ¿Podemos? No. Entonces, lo que está diciéndole Dios a su pueblo, esto no lo voy a invalidar. No voy a invalidar la promesa que le hice a David de que siempre iba a haber alguien que se sentara de su descendencia en el trono. Y le dice que los sacerdotes y los levitas, fíjate, dice, van a volver a sacrificar, ya no con el simbolismo antiguo, sino quizás solamente como una remembranza, un recuerdo de lo que hizo el Mesías por ellos, no sé, ¿verdad? Simple y sencillamente lo que sé es que ahí dice que va a volver a suceder. Entonces, fíjate, eso es lo que le preguntan. No nomás los discípulos, porque había varios más, dice los que se habían reunido ahí. Preguntan sobre este asunto. Y es importante la respuesta, pero nos vamos a quedar ahí porque ya nos pasamos 2 minutos. Gracias por su atención. Continuaremos la próxima semana. Que el Señor les siga bendiciendo.